buenas disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de este caso que involucra nada más y nada menos que al exjugador Carlos Alberto Tevez, que obviamente va a quejarse por el denominado aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Bueno, ha sido una decisión del gobierno, del Poder Ejecutivo, establecer este tributo, este impuesto de aporte solidario a las grandes fortunas, a aquellos que por supuesto son quienes recaudan más dinero. El conflicto se suscita aquí porque el señor Carlos Alberto Tevez se niega a pagar dicho impuesto. Y bueno, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales Tevez no quiere pagar el impuesto y finalmente qué es lo que dice el Juzgado Contencioso Administrativo y Federal número 5 en esta primera instancia. Bueno, fallo sobre proceso de conocimiento, diciembre del año 2021. Bueno, ¿qué es lo que hace la defensa de Carlos Tevez? Va a promover lo que se conoce como acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es esta que pueden ver aquí en pantalla. Es una acción que se puede intentar y tiene como objeto o fin obtener una sentencia meramente declarativa para obviamente hacer cesar o culminar con un estado de incertidumbre, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar, sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica. Recordemos que la relación jurídica, justamente cuando hablamos de relación jurídica, hablamos de una obligación, de un vínculo que liga a dos partes en virtud del cual hay una que llamamos deudora que le debe una prestación a otra que llamamos acreedora. Siempre que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio, menoscabo, daño o lesión que tiene que ser actual y no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Entonces, esta acción meramente declarativa podemos concluir que está limitada, restringida, tiene carácter excepcional porque para poder plantearse tiene que demostrar quien obviamente la plantea que no tiene otro tipo de medio legal para ponerle fin en forma inmediata. Entonces, lo que se busca es hacer cesar, culminar, terminar con ese estado de incertidumbre, ya sea sobre la existencia, alcance o modalidades de esa relación jurídica. Bueno, lo hace contra el Estado Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto, obviamente, de obtener la inconstitucionalidad o al menos la inaplicabilidad de la Ley 27605 y los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 1024 del 20 y 42 del 21 y las resoluciones generales de AFIP 4930 de 2021 y 4954 del 2021, por las cuales se creó y reglamentó lo que conocemos como el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Bueno, ¿qué es lo que describe la defensa de Tevez? Bueno, nos dicen que el artículo 2, inciso A, de la ley 27605, resulta sujeto del aporte en tanto se trata de una persona física que reviste la condición de residente en Argentina en los términos y condiciones establecidos por los artículos 116 a 123. Entonces, lo que se plantea aquí es que Tevez es pasible de pagar este impuesto, es decir, se le puede imponer el pago de este aporte solidario porque se trata de una persona física de carne y hueso y reside en Argentina, es decir, tiene domicilio y nacionalidad argentina. Bueno, ambos inclusive la ley de impuesto a las ganancias y en ese carácter se encuentra entonces obligado, se le puede exigir, liquidar e ingresar este impuesto por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior que existan obviamente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley por una cuestión de principio de irretroactividad de la ley, ¿no? Comprendidos y evaluados de acuerdo a los términos establecidos en el título 6 de la ley 23.966, que es la ley del impuesto a los bienes personales de 1997.
independientemente del tratamiento que revisten en aquel gravamen, sin deducción de mínimo no imponible alguno. Entonces aquí lo que nos hace el juez es relatar por qué se le tiene que aplicar o se le puede aplicar a Tevez este aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Básicamente los requisitos son dos: que se trate de una persona física y que tenga, por supuesto, bienes en el país. Puede tener bienes en el exterior también, pero que revista la condición de residente, tenga algún domicilio aquí en el país, o haya vivido, o sea, su lugar de residencia habitual por haber vivido la mayor parte del tiempo. Bueno, para fundar la postura, lo que hace es que lo que sostiene, en primer lugar, es que este impuesto es confiscatorio. Cuando hablamos de confiscatoriedad, nos referimos a que se afecta una parte sustancial de la renta o de sus ingresos. El principio de no confiscatoriedad supone la prohibición de establecer una carga tributaria exorbitante, es decir, que sea desmesurada y que vaya o exceda los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, que conlleve una privación casi total de la riqueza del sujeto tributario. Entonces, a esto apunta. A la hora de establecer un tributo, yo tengo que buscar la manera de que no sea confiscatorio, es decir, que no absorba una parte sustancial de la renta o de los ingresos de esa persona. Es un principio que se relaciona con el de capacidad contributiva, que se refiere a la posibilidad que tiene una persona de pagar tanta cantidad de dinero. Esto querría decir que una persona, por ejemplo, que gane 20.000 pesos, no se le puede imponer que abone un impuesto de 15.000 pesos. ¿Por qué? Porque sería confiscatorio, porque absorbería una parte sustancial y exorbitante de sus ingresos, y por otro lado, como les decía, afectaría esto a su capacidad contributiva. Es decir, este principio significa que no se puede aplicar un gravamen que implique la apropiación de todos los bienes y rentas del sujeto. Se trata de un principio de derecho tributario, el cual regula los tributos impuestos a los contribuyentes. La contribución al sostenimiento del gasto público a través de gravámenes no va a poder consistir nunca en privar al contribuyente de todas sus rentas y propiedades, es decir, no puede dejar al contribuyente desnudo o sin bienes o un respaldo económico. En ese sentido, este principio persigue proteger el derecho a la propiedad privada. No se puede agotar la riqueza del contribuyente. Entonces, lo que está del otro lado en juego es el derecho a la propiedad privada. Recordemos que la propiedad privada es inviolable, como nos dice el artículo 17 de la Constitución Nacional, y se requiere de una sentencia calificada por ley. Entonces, hay límites. Generalmente se dice que un impuesto es confiscatorio cuando supera el 33%, y esto viene del fallo Bisotti del año 2004 en materia laboral. Bueno, esto quiere decir principio de no confiscatoriedad. Entonces, la defensa de Tevez dice esto es confiscatorio porque el aporte que debe realizarse representa una incidencia de más del 200% de sus rendimientos percibidos del año 2020. Esto quiere decir que absorbe el equivalente a la renta obtenida en 2 ejercicios anuales completos. Entonces, le saca toda la ganancia que tuvo en 2 años y por lo tanto entienden que es confiscatorio. Y a eso se le suma, por lo que se torna más gravoso, más preocupante y más, menos razonable, si se realiza esa comparación tomando en cuenta la incidencia conjunta en el ejercicio fiscal 2020 del nuevo tributo creado, que es este aporte solidario, sumado al impuesto sobre los bienes personales, tributo de ejercicio que es sustancialmente análogo al aporte y el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que sostiene aquí la defensa es que el impuesto sobre los bienes personales es prácticamente idéntico o muy similar a este tributo del aporte solidario. Por lo tanto, se incurriría en lo que se denomina en el derecho tributario como doble imposición. Doble imposición quiere decir que un mismo hecho imponible está sujeto a 2 o más tributos que son similares o prácticamente idénticos. Es un término que se suele usar cuando una misma renta está sujeta a 2 o más impuestos. Entonces, no me pueden cobrar lo mismo 2 veces, algo que se parece
aunque no es lo mismo a lo que es la cosa juzgada, pero no me pueden cobrar un concepto similar más de una vez. A esto apunta la doble imposición. Entonces es el fenómeno que se produce cuando una renta, un ingreso está sujeto a 2 o más impuestos que van a gravar un mismo hecho imponible. Esto quiere decir cuando por un mismo ingreso tenemos que pagar 2 o más impuestos que tienen el mismo fin. El hecho de que se produzca esto puede ser consecuencia de una colisión de 2 sistemas tributarios distintos. Bueno, en este caso se hablaría de doble imposición internacional, pero bueno, no sería el caso que estaríamos hablando. Pero bueno, sería entonces el concepto de doble imposición. Entonces, las dos defensas o los dos argumentos para defenderse que impone o quiere argumentar la defensa de Carlos Tevez es justamente que viola el principio de no confiscatoriedad y que se estaría frente a una doble imposición porque el impuesto sobre los bienes personales tiene una naturaleza que es muy similar o prácticamente idéntica a este aporte y por lo tanto estaría pagando lo mismo bajo un mismo concepto 2 impuestos. Por eso argumenta sobre la inconstitucionalidad del bloque normativo cuestionado. Finalmente solicita una medida cautelar. Recordemos que la medida cautelar está regulada o legislada en el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y contiene 3 requisitos: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el juez acerca de estos requisitos. Con ello entonces pide la suspensión de las obligaciones formales y sustanciales que se derivan de la aplicación de la Ley 27.605 y sus normas reglamentarias. Se encuentran entonces acreditados los requisitos para su procedencia, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, agregando que no afecta el interés público. Finalmente va a ofrecer prueba y hace reserva de caso federal. Esto justamente para poder llegar en una instancia posterior a la Corte Suprema. Que queda declarada la competencia del juzgado de conformidad con el dictamen. Bueno, se discute el tema de la competencia para justamente que la defensa de Carlos Tevez no alegue como defensa permanente o excepción de previo y especial pronunciamiento, que la tenemos regulada en el artículo 346 y 347 del Código Procesal Civil y Comercial, esta excepción de incompetencia. Entonces se indica en primer lugar que con la medida requerida se encuentra claramente afectado el interés público. Entonces tenemos una afectación al interés público con esta medida que se toma del aporte solidario. Esto es así porque se trata de una recaudación, producto de un tributo, tendiente a la satisfacción de las necesidades públicas, en particular en el contexto de crisis sanitaria y económica actual. Entonces lo que se busca aquí es recaudar para esta crisis sanitaria y económica que estamos teniendo actualmente. No están dados los requisitos para la procedencia de la medida requerida, siendo que si la verosimilitud que alega el accionante se basa en la confiscatoriedad del aporte, es decir, que absorbe una parte sustancial de la renta o de los ingresos, y que ello debería extraerse de las constancias de esta causa mediante una acabada actividad probatoria, es decir, esto se tendría que acreditar en forma contundente, fehaciente y que no dé ningún tipo de lugar a dudas mediante esa prueba, y no con el acotado marco de una medida precautoria frente a sus simples afirmaciones. Entonces lo que está diciendo aquí el juez es que no alcanzaría con una medida precautoria, sino que tendría que probar esto de otra manera. Entonces si dice que es confiscatorio, no alcanza con una acción meramente declarativa en los términos del 322 o planteando una medida cautelar, sino que tendría que buscar otra manera de poder tutelar o resguardar su derecho. Mientras que en lo que respecta o lo que tiene que ver con el peligro de la demora, menciona que no demuestra que se causare un daño insusceptible de posterior subsanación. Entonces lo que plantea el peligro de la demora justamente es eso, que se tenga que hacer rápido porque si no se podría crear un daño que no podría ser subsanado en una instancia posterior, y aquí el juez de primera instancia entiende que esto no sería de esa manera. Por lo tanto, no logró acreditar el peligro en la demora y tampoco se cumple con el requisito de la verosimilitud porque no era la manera pertinente para probar
esto, que no tenía que pagar este aporte solidario, ¿no? Que corresponde recordar que la procedencia de las medidas cautelares se encuentra condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado, que es lo que se conoce como fumus bonis iuris, por obviamente quien la solicita. Por lo tanto, quien pide la medida cautelar es quien tiene que acreditar justamente esta verosimilitud del derecho invocado. Y el peligro en la demora, periculum in mora, que exige que la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva, cuando hablamos del principio de tutela judicial efectiva, que el actor aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal, que ya se inició o se vaya a iniciar, no pueda, en los hechos, en el marco fáctico, realizarse. Esto quiere decir que, por el transcurso del tiempo, los efectos del fallo finalmente resulten prácticamente inoperantes. También requiere en su caso una contracautela suficiente, como tercer requisito, por los eventuales perjuicios, daños o menoscabos que esa medida pudiera llegar a ocasionar, a la contraria si resultare haber sido solicitada sin derecho. La contracautela no procede en casos en los que se alega extrema pobreza. El derecho que se postula en toda medida cautelar se limita entonces a un juicio de probabilidades y verosimilitud. Declarar entonces la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal. Cuando hablamos de providencia hablamos de sentencia o resolución judicial. En sede cautelar alcanza con que la existencia del derecho parezca verosímil. Entonces alcanza con la simple apariencia. Además se ha sostenido que a mayor verosimilitud del derecho, sí, mientras mayor sea la verosimilitud del derecho, no va a ser necesario o no va a ser tan exigente respecto del daño y viceversa. Cuanto mayor es el peligro, menor va a ser la exigencia en lo atinente al fumus, según este fallo que ven aquí en pantalla. Por otra parte, cuando la pretensión cautelar se intenta contra la administración pública, es necesario demostrar en primera instancia o en primer lugar, sin que ello implique prejuzgar en forma anticipada la cuestión de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado. Cuando hablamos de manifiesta arbitrariedad, hablamos de que ese acto no se ajusta a derecho y está dotado de una ilegalidad manifiesta. Entonces tiene un defecto formal en su fundamentación o sustanciación. Y esto es debido a que el rigor con que se tiene que apreciar la concurrencia de esos supuestos que la tornan admisible. Eso es así porque los actos administrativos gozan de lo que se conoce como presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, y se encuentra el interés público comprometido. Esto surge del artículo 12 de la Ley 19.549. Entonces lo que se dice es que los actos que emanan de la administración se van a presumir que son legítimos. Por lo tanto, se presume que son válidos y eficaces y que van a producir sus plenos efectos jurídicos. Y va a ser la parte quien alegue que esto no es así, quien lo va a tener que probar. Pero si no lo prueba, va a reinar esta presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Por lo tanto, ese acto administrativo va a ser considerado válido, va a producir sus plenos efectos jurídicos. El asunto que se trae a conocimiento del tribunal excede ostensiblemente el instituto cautelar, en tanto las cuestiones que se plantean aquí requieren de un estudio con mayor detalle o más profundo y van a demandar una mayor amplitud de debate y prueba, y esto va a ser así en función de que el planteo que efectúa la parte actora, es decir, Carlos Tevez, y que rechaza la demanda, involucra cuestiones que presentan en sí significativa complejidad. Por eso requieren de un mayor análisis y una mayor valoración o evaluación de la prueba. Y aquí va a citar el fallo de la Sala 5 Lindberg, que es el que están viendo aquí. Entonces corresponde precisar que la medida cautelar solicitada en el caso implica examinar aspectos que constituyen el objeto del litigio, circunstancia que claramente en principio está vedada o imposibilitada para este tipo de medidas. Bueno, y aquí cita jurisprudencia que pueden ver aquí en pantalla. Si los jueces estuvieran obligados a extenderse en consideraciones sobre el fondo del asunto, es decir, sobre los hechos y el derecho, peligraría la carga que pesa sobre ellos de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. Recordemos que por el artículo 3 los jueces
tienen la obligación de resolver las cuestiones que se les sometan, y esto haciéndolo en forma fundada, es decir, dando argumentos o motivos por los cuales resuelven de esa manera, y no pueden abstenerse de intervenir, salvo que obviamente se excusaran por un motivo fundado, como establece el Código Procesal. Por último, con respecto al peligro en la demora, téngase en cuenta que el artículo 13, inciso A de la Ley 26.854 establece que para poder decretar la suspensión de los efectos de un acto general o particular, se tiene que probar sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto va a ocasionar perjuicios que sean de determinada magnitud o de determinada gravedad, que sean de imposible reparación ulterior, es decir, perjuicios que no vayan a poder ser reparados por otra instancia, ya sea por la Cámara o por la Corte Suprema, situación que no pudo ser acreditada por Carlos Tevez en este caso. Por lo tanto, como no pudo acreditar el peligro en la demora, se tiene que desestimar esta medida cautelar porque no cumple justamente con los requisitos, ni con la verosimilitud del derecho, ni con el peligro en la demora. Por eso se rechaza la medida cautelar solicitada y se resuelve de esa forma. Por ello, sostiene el juez de primera instancia que Carlos Tevez tiene que pagar este aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.